Llegó la primera derrota del Málaga Club de Fútbol en este 2025 y fue en Andúba contra el Club Deportivo Mirandés. Partido completamente loco, lleno de goles, con un 3-2 y además también con alguna que otra polémica. Todo ello lo vamos a repasar aquí en Proyecto Malaguista. Lo dicho, partido loco, partido con muchos goles y muchas cosas que comentar del encuentro del día de ayer en Andúba, un duelo que además también con algún que otro cambio táctico, novedades en el 11, pero bueno, al final lo más importante es que el Málaga no sumó la victoria. David, empiezo contigo, derrota del Málaga 3-2, no sé si te deja sensaciones buenas este resultado. Pues no, yo creo que normalmente cuando el Málaga nos saca un resultado positivo, tampoco nos hemos ido muy de vacío, ¿no? Siempre hemos destacado un poquito que competía bien, que bueno, que eran en escenarios complicados. Y es verdad que esta vez, pues también, ¿no? Era un campo difícil, pues la derrota tampoco es un sorpresón, porque el Mirandés es una de las revelaciones de la temporada. Pero yo creo que por cómo se dio el partido y sobre todo por errores muy infantiles o muy básicos, ¿no? De que no se permiten en segunda división, sobre todo, pues se nos van los puntos que cuando ya habías hecho casi lo más difícil, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que le achacamos un poco al Málaga en el día de ayer. El error más básico quizá lo tuvo el árbitro, no pitando la falta sobre Cordero, pero bueno, quería dejarla por aquí porque ayer me calenté mucho yo con esta, pero sí que es cierto que no se puede achacar todo al tema de arbitraje y seguramente tenemos que hablar, y ahora lo vamos a hacer, de lo de Sangali como titular, de qué nos parece esto, también de los cambios. Está habiendo mucha opinión, ¿no? Al final, nosotros estamos ya grabando posteriormente, desde que ha pasado mucho tiempo desde que finalizó el partido, podríamos decir. Y claro, a mí me ha dado tiempo a leer opiniones en Twitter y he visto gente defendiendo, pues por ejemplo, a Sergio Pellicer, y otra gente criticando a Sergio Pellicer en la gestión de los cambios. Y ahora lo hablaremos nosotros, pero bueno, yo por un lado puedo entender a unos y también puedo entender a otros. En lo que a la pregunta que le hacías a David se refiere, Javi, es lo que ha dicho David, es que te quedas con ese mal sabor de boca porque hiciste lo más complicado, adelantarte en Andúba, me parece que es muy difícil, que te dé una pájara de 10 minutos y te remonten porque es una pájara que le da el Málaga y tú aún así tengas la capacidad de volver a reengancharte al partido, me parece muy complicado, y que luego ese error infantil al que mencionaba o se refería también David, pues te termine costando aunque sea un puntito, porque vale que es cierto que alguno me dirá, bueno, Salva, ¿cómo que es error infantil? Yo creo que lo de Einar era hombre o balón, pero las dos cosas no podían ser. ¿Que le podría haber costado la expulsión a Einar? Bueno, pues le cuesta la expulsión y en el próximo partido no juega, pero es que era un punto lo que te podrías haber llevado. Ahora hablaremos de eso porque ya digo, hay muchos temas, ¿no? que debatir de ese partido. Yo respecto al encuentro tengo esa sensación agridulce porque no me pareció un mal partido del Málaga, pese a que tiene sus momentos de desconexión, tiene son momentos, sobre todo en la primera parte, ¿no? Donde tarda mucho en meterse en el partido, pero sí es cierto que, por ejemplo, los últimos 20 minutos el Málaga fue a comerse al Mirandés, ¿no? Prácticamente. Entonces tengo esa sensación de que quizás no mereció la derrota, tampoco la victoria, todo se ha dicho, pero tengo, no sé, me pongo aquí a repasar y quizá hay otros partidos donde no merecía ni siquiera empatar, merecía una derrota y no perdió, y en este caso pues ha pasado al contrario. Habéis mencionado, ¿no?, esos cambios tácticos y uno de ellos es en el planteamiento, ¿no?, ese cambio de esquema con la incorporación de Sangali en la titularidad. David, ¿cómo vistes, ¿no?, ese caso? Porque yo creo que fue de esos primeros puntos del Málaga donde empezó el partido mal, digamos. Sí, yo creo que fue lo que nos sorprendió a todos, ¿no? En el 11, sobre todo ya no ver no a Loete en esa media punta donde está normalmente, sino que fuera Sangali, pues teniendo otras opciones, ¿no? Como por ejemplo Aaron Ochoa. Eh, Estábamos debatiendo antes de hacer este vídeo con Salva sobre la posición de Sangali, porque es verdad que depende de dónde tuviera el balón el Mirandés, se lo colocaba en un sitio, si lo tenía el Málaga se colocaba en otro. Por momentos yo vi incluso a Luismi como pivote único y dos interiores presionando, luego es verdad que con balón pues se colocaba un poquito más adelante, luego en ciertas presiones también asumía el rol de media punta, era un poco una posición muy extraña que yo entiendo por cómo se dio el partido y por cómo fue la salida del Málaga buscando balón largo y caída, que su idea era pues ganar un poco la batalla en el centro del campo en la segunda jugada. Creo que no fue tan mal en lo que a esto en concreto se refiere, sí que recuerdo alguna acción de Sangali ganando esta, pero yo creo que con balón el Málaga notó muchísimo pues esa falta de un jugador que ya no que combine bien, sino que yo creo que al Málaga le hace falta ahí entre líneas un futbolista que sea capaz de aguantar 2-3 segundos el balón, superar alguna línea
y que a partir de ahí crezca un poco el ataque, que es lo que nos tiene acostumbrados un poco Lobete, que también lo que nos ofreció la Rubia, yo creo que también en la segunda parte. Y el Málaga se ahogaba un poquito, llegaba el balón al extremo y no tenía apoyo un poco entre Dioni y el centro del campo. Y para mí fue un error, sobre todo, el cómo jugó con balón. Yo creo que la idea de ir a por la segunda jugada no está mal tirada, te puede gustar más o menos, te puede parecer más o menos ambicioso, pero yo creo que sobre todo estaba muy perdido con balón, después con muchas pérdidas. Recuerdo varios pases medianamente sencillos, un balón en una contra a Cordero que se le va porque manda el balón largo. Entiendo también que no es fácil jugar después de tantos partidos sin hacerlo, pero yo creo que era una especie de ultimátum de reengancharse al equipo o venderse un poquito también en el mercado y nos deja evidentemente bastante frío. Que el tema está, yo por un lado, bueno, todo lo que has comentado desde la planilla táctica estoy de acuerdo contigo. Yo también añadiría el hecho de que creo que no ocupó los espacios de forma correcta siempre y cuando el Málaga tuvo el balón. Y a mí algo que sí que me desesperó mucho es que no se ofrecía a Manu Molina. O sea, se metía entre centrales Luismi. Es cierto que Manu Molina era el que se acercaba a Luismi para ayudar en la salida de pelota, pero luego es lo que acaba de comentar David, no había nadie que fuese el nexo entre el medio del campo y el ataque. Y ahí es donde yo me desesperaba mucho, porque daba la sensación de que Sangali se quedaba sujeto en una zona del campo y si le llegaba a él el balón, pues bueno, a lo mejor hacía por inventar algo, que tampoco lo hizo en ningún momento, pero yo le eché en falta en ese aspecto movilidad. Pero también os digo una cosa. Claro que aquí lo sencillo es señalar a Sangali, porque Sangali muy mal, Sangali esto, Sangali lo otro. No es la primera vez de la temporada en la que Sergio Pellicer bien ha apostado por Juanpe o bien ha apostado por Sangali. Entonces, claro, yo aquí ya empiezo a replantearme. Si él apuesta por estos dos, cuando el resto de personas no lo terminamos de ver, es o porque nos estamos perdiendo algo o porque le está mandando un mensaje a la directiva de fíchame porque con esto no me da. Es que de verdad no lo entiendo. A mí en este aspecto sí que me sale también en mirar a Pellicer y preguntarme por qué pone a Sangali por delante de Ramón, por delante de Aarón Ochoa, por delante de Yanis, porque Yanis podría haber jugado en banda, y metes a Lobete de media punta. Son preguntas que a mí ayer se me pasaban por la cabeza. Totalmente, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís y me sorprendió también, ¿no? Sobre todo que no sea Lobete el media punta cuando es el que está funcionando en esa posición. Yo estoy de acuerdo en lo que ha mencionado también David, ¿no? De buscar sobre todo esas segundas jugadas, pero claro, primero tienes que tener verticalidad, primero tienes que llegar a la portería y el Málaga en la primera parte con Sangali de media punta llega dos veces. Es cierto que dos veces con mucho peligro porque una es un remate al poste y la siguiente es un gol, pero creo que le faltó mucho, ¿no? Al Málaga sobre todo en esa primera mitad y yo creo que ese experimento no, pero eso de poner a Sangali en la media punta se vio al fin y al cabo, ¿no? En esa primera parte. Después está, bueno, el apagón, ese momento, ¿no? De pájara que tiene el Málaga, porque en la primera parte, incluso después, ¿no? De no haber salido mejor, al menos en los primeros minutos, consigues adelantarte con ese gol de Manu Molina. Buena jugada de Dioni, por cierto, hay que mencionar, porque Dioni para mí ayer hace un auténtico partidazo. Pero bueno, después viene la pájara, ¿no? Esos 10 minutos, como has comentado, Salva, ¿no? Donde el Málaga desconecta completamente y después, por suerte, sí es cierto que se vuelve a meter en el partido y consigue apretar. Entre esa pájara, yo quería hablar del primer gol, porque yo creo que es una de las cosas que más ha comentado, la falta previa a Antoñito y el propio penalti. Yo lo tengo claro, esa jugada no debería haber llegado a ser penalti, no porque pueda ser o no penalti, porque para mí yo creo que sí es penalti, sino más bien por la llave que le hacen, literalmente llave a Antoñito Cordero. Sí, yo lo comentaba, ¿no? En Twitter con ese tweet que puse de, oye, gran documental en Movistar haciéndole referencia a Fran Garrigós, que fue bronce en su momento en las Olimpiadas. Hoy he leído, creo que ha sido a ti, David, en Twitter, que has puesto algo así como, no sé si lo hacías respondiendo a una persona de que no te quedó claro el penalti, que te hubiese gustado verlo alguna vez más. Sí, es que a mí me da la impresión de que no hemos visto una toma buena. O sea, hoy he vuelto a ver el partido, he visto de nuevo la repetición que ofrecen en televisión y a mí me da la impresión de que las tomas son muy malas. Sí, O sea, los ángulos son malos, la velocidad de la jugada es mala, el nexo, digamos, de cuando se cambia de una cámara a otra es malo y te corta la jugada. O sea, me parece muy, de verdad, muy malo la forma de ofrecer la jugada. Yo no digo que no sea penalti, simplemente que yo de verdad no he visto todavía un vídeo en el que se aprecie bien la jugada, que tú puedas decir tranquilamente si toca, si no toca. No lo he visto.
Entonces, no sé, no lo entiendo. Y luego, tampoco hemos visto el audio del VAR, porque normalmente se publica todas las Ya, pero conversaciones eso sí y que desde te digo ayer no ha Cuando salido. vas al monitor. Pero, claro, esa es la clave. No ha salido el audio del VAR porque solo sale cuando tú vas a monitor. Y como el árbitro ayer no va a monitor, que este es otro tema. Que esa es otra porque Se yo creo que era tendría un que haber penalti llamado, no tendría que para haber verlo. llamado para verlo, claro. Pero si no vas a mirar la pantalla, no hay audio. Así que por eso no hemos tenido audio. Claro, claro, ¿no? Y aparte que en la jugada también un poquillo rotambolesca, porque bueno, primero está el fuera de juego, que parece que sí, parece que no, lo tienen que revisar, después el propio penalti. Yo estoy de acuerdo en lo que decís, lo de las cámaras es lamentable. Yo entiendo que quizá en Andúba es más complicado poner las cámaras en ciertas posiciones, pero bueno, estamos en segunda división y no puede ser que te ofrezcan esas repeticiones, esas imágenes, ¿no? De un penalti y sobre todo que sean las que revisan en el VAR. A mí ya digo, el penalti yo creo que sí puede ser, aunque es cierto que me falta quizá más imágenes, quizás si lo hubiese mejor y con otros ángulos pues cambiaría mucho mi opinión, pero yo es que quiero centrarlo sobre todo en lo de Antoñito, porque me parece lamentable que un jugador del Mirandés te coja a un jugador de la forma que lo coge, lo empuja, porque es que se olvida del balón, porque Antoñito también es cierto que se enzarza un poco, coge las manos, pero al fin y al cabo estaba buscando el balón y se ve perfectamente en las imágenes. El jugador del Mirandés no, coge a Antoñito y lo único que quiere es evitar que coja la pelota. Eso sí que me parece lamentable, que de primera, es que ya no hace falta ni VAR, que de primera coja y pitas faltas, tío. No, y es que además el árbitro estaba de cara en esa jugada Claro. y se ve como claramente hace así y dice, no, no, ponte de pie El que no pasa absolutamente arbitraje, nada. yo no sé qué os La pareció a vosotros, pero a mí faltita. no me gustó nada, ¿eh? En general, o sea, ya no por las jugadas clave, me pareció un criterio muy malo, de verdad. Sí, sí, totalmente. La faltita, que era o no, no es algo que te determine el partido entero, pero bueno, cuando empiezas a sumar y pasa lo que pasa, sobre todo en la primera parte, a mí ya digo, me parece que el arbitraje dejó mucho que desear en Andúba, aunque vuelvo a repetir, no creo que sea lo principal, ¿no? De por el que el Málaga No, no, haya perdido, ¿no? Porque hay muchas cosas que valorar, pero bueno, al final cuando pasan estas cosas también hay Sí, que sí, hay que decirlas. decirlas. Eso es. Totalmente. Lo que sí está claro es que, bueno, el Málaga, por suerte, sí que cambió el chip, ¿no? Después de esos 10 minutos de Pájara, porque, bueno, ya digo, los dos goles llegan de la forma que llegan, sí que apretó y yo creo que lo que deja esa sensación buena, ¿no? Al menos en el tramo final, ¿no? De la insistencia ya no solo con el gol del empate, sino de buscar el gol de la victoria. Ya después es cierto que viene el tercero del Mirandés en una jugada, diría, aislada, pero bueno, yo me quedo también con esa insistencia, aunque no sirva de poco, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho eso, la capacidad de reacción, lo comentaba también antes David, desde la entrada de su tocayo, David Larrubia al campo, creo que el Málaga crece muchísimo, empieza a aglutinar mucho más también juego en esa banda derecha y bueno, habréis escuchado muchas veces ese dicho de balones al 10, pues que es que ayer el Málaga fue literalmente eso, cada vez que la recibía el 10, pasaban cosas diferentes, lo intentaba, se atrevía. La Rubia, hay que decirlo, es el primer partido que juega en este año 2025. Esta semana pasada es cuando realiza sus primeros entrenamientos y es que aún así se nota que está muy por encima del resto de jugadores, incluso sin ese ritmo de entrenamiento por esa pequeña operación que había tenido. Entonces, con esto vengo a decir, es que es un jugador hoy que me parece que está, ahora lo comentaremos ya con el tema de los cambios, pero me parece que está, pues eso, en un nivel superlativo para lo que al Málaga se refiere. Dicho esto, sí, el Málaga reaccionó muy bien, pero lo que tú has dicho, esa jugada puntual en el tramo final que te termina fastidiando bastante. Pero a mí sí que me gustó mucho la mentalidad del equipo. No sé, David, a ti, pero a mí me gustó mucho la mentalidad del equipo de meter el 2-2 y a pesar de que estás jugando de visitante, siguió atacando y siguió intentando generar el 2-3. Sí, en eso yo creo que ha demostrado el Málaga que tiene bastante madurez, ¿no? No se achica demasiado aunque le lleguen golpes o le cambie el partido de repente. Es verdad que quizás los echamos un poco falta antes de que pase, ¿no? Poner un poquito la tirita antes de que llegue la herida y, y que reaccione antes de que llegue ese tanto del empate, luego el de la victoria. Yo creo que sobre todo en ese momento en el que te empatan tienes que dormir un poco más el partido. Luego sí que es verdad que tiene facilidad para revolucionar, meter una marcha más y reaccionar cuando el marcador está en contra. Sobre todo también lo ha hecho este año mucho a balón parado. Este partido, pues una más. Y lo de la rubia que tú comentabas, yo creo que los tres primeros balones que toca, sí que se le nota un poquito lento. Eso, cuando juegas al fútbol, llevo mucho tiempo sin jugar, yo creo que lo notas. O sea, te falta ese feeling un poco con el balón. También tienes una defensa muy intensa. El Mirandés es un equipo muy intenso. Y hasta que no se acopló, yo creo que tardó ahí unos 4 o 5 minutos, pero en cuanto recibía balones entre líneas, yo creo que su par, vamos,
acabó bastante harto de David Larrubia y no estuvo muy fino en puntería, que disparó un par de veces, pero yo creo que evidentemente te da ese step up, ¿no? En cuanto a calidad es otro Málaga con David Larrubia. Yo creo que eso lo se vio y hace también mejores a los demás, hace mejor a Dioni, hace mejor a Loete, que estaban todos un poquito desconectados ahí en esa zona con lo que hablábamos antes de Sangali, y acoplar a otro jugador más entre líneas, yo creo que le vino fantástico al Málaga. No, ya digo, a mí yo es que estoy de acuerdo. O sea, al fin y al cabo David Larrubia el que da esa verticalidad que le estaba faltando al Málaga, sobre todo en la primera parte. Fue entrar, y es cierto que tiene esos primeros 5 minutos de adaptación normal, no jugó el último partido y acaba de entrar, pero creo que llega en el 58 y en el 71 ya estaba marcando gol. Un buen centro, por cierto, de Antoñito en ese saque de esquina. Pero es que en el nivel de forma, ¿no?, de David Larrubia, ya no solo en este partido, sino en los últimos 2-3 meses, diría que es del mejor nivel, de los mejores que estamos viendo, ¿no?, desde que está en el Málaga. Y es que le está aportando muchísimo al Málaga. Ya no solo fue el propio gol en el minuto 71, es que la mayoría de ocasiones que vienen después, de esa insistencia que comentábamos del Málaga en el tramo final, participa mucho David Larrubia. Y yo creo que fue el cambio más determinante. Y de aquí quiero ir ahora al tema de los cambios, ¿no? Porque hay que valorarlos, porque según qué cambios podemos comentar, ¿no?, que han sido buenos o malos. El primero de ellos fue el de Galilea en el descanso. Yo creo que ese era el más normal, aunque después, bueno, Galilea forma la que forma, ¿no?, en el tercer gol del Mirandés, pero bueno, al final Pastor tenía tarjeta amarilla. Y bueno, después el resto, el cambio de David Larrubia y la entrada ya más tarde de Baturina, de Aaron Ochoa y Rasmani en el tramo final. Salva, ¿qué opinas acerca de todo ello? Yo lo primero que quiero decir, para mí, todos los cambios sobre pizarra están bien hechos. Te quiero decir, tú me dices antes de que se hiciesen los cambios, ¿qué cambios crees que hay que hacer? Y yo creo que los cambios que hace Pellicer están bien hechos. Claro, el tema está en ver cuál es el rendimiento que dan esos cambios, porque lo comentaba ayer precisamente David por el grupo que tenemos, que decía, Pastor tiene que ir fuera, pero no porque esté mejor o peor, porque es que Panichelli se lo estaba comiendo con amarilla, tiene toda la segunda parte por delante. Evidentemente tenías que sacarlo para meter a Einar, con la mala fortuna de que Einar le ganan a su espalda en el penalti que le cometen a Izeta, y con la mala fortuna de que Einar sale en la fotografía de la jugada del 2-3, donde Panichelli le come por completo la tostada. El tema de la rubia ya lo hemos comentado, y evidentemente este era un cambio cantado para sacar a Sangali. Y luego el tema de Yanis, el de Ochoa, el de Baturina. Ayer escuchaba gente que decía, ¿no? Incluso también me ponía en Twitter, me decía un usuario, Pachorrismo, que se llama, me dice, no, pero es que ¿cómo va a quitar a los atacantes con lo bien que estaba el Málaga? Y yo esto lo puedo entender, que la gente lo piense, pero es que también entiendo a Pellicer, y entiendo que además ellos tienen el Excel, ¿no?, como se suele decir, con los minutos que lleva cada jugador, y que aunque parezca que el jugador está muy bien, hay que dosificarlo, porque lo que tú puedes creer que son 3 minutos de más puede terminar siendo una lesión muscular de una semana, 2 semanas, y yo entiendo que un entrenador prefiere perder a un jugador 4 minutos, 5 minutos, que perderlo durante una jornada, 2 jornadas. Dicho esto, a mí lo que sí me preocupa es que ninguno de los jugadores que entra desde el banquillo, quitando evidentemente a David Larrubia, es decir, de Yanis, Ochoa, Baturina, ninguno de los que entra tenga la capacidad de mejorar, aunque es cierto que son muy pocos minutos los que juegan, pero de mejorar o de igualarte lo que estaban dando sus compañeros entrando ellos frescos. Eso sí me preocupa. Yo creo que lo que comentabas tú antes de las críticas a los cambios en sí, ¿no? Ya no el rendimiento que después dieron, yo creo que eso no... Al final tú tienes que renovar, porque tu idea, entiendo que la de Pellicer, más allá de controlar los minutos y regularlos, yo creo que es presionar arriba. Yo entiendo que a lo mejor con balón te da la sensación de que Lobete, Tioni, pues no están tan mal, que siguen, bueno, ofreciéndote lo que tú quieres en ataque, pero al final el Mirandés, con un partido empatado, no te va a regalar el balón, no va a ir a la desesperada tampoco. Entonces, si tu plan es presionar arriba, evidentemente Dioni después de 70-80 minutos, Lobete después de 70-80 minutos, pues a lo mejor no están preparados para ir donde tú quieres, a esa zona, a robar. Entonces, bueno, yo creo que es normal. O sea, en el fútbol de hoy en día, con 5 cambios, es muy raro el equipo que no te cambia prácticamente todo el ataque para la segunda parte. Y tampoco tienes muchas más opciones, porque si hablamos de que, bueno, tienes a Dani Lorenzo, tienes a Kevin, pues bueno, te puedo comprar que hay otras alternativas, que quizás las que salieron no te gustan, pero quitando a lo mejor la opción de Ramón o la de Chupete, pues tampoco tenía mucho más Pellicer en esa zona. Yo cuidado, en ese aspecto estoy contigo. Yo insisto en que para mí los cambios son los que tienes y son los que hay que hacer, porque además los jugadores que hay que quitar creo que son los que hay que quitar. Y es más, creo que el Málaga mostró siempre una versión ofensiva, fue un equipo valiente, no se echó atrás, pero a lo que voy es que los que entran creo que no te igualan. Y lo que sí también yo quería dejar por aquí
es que creo que con Chupete estamos hablando mucho de no, hay que ir paso a paso, no nos podemos saltar ningún salto con él, tenemos que... O sea, se está siendo muy rácano con los minutos y tengo la sensación, ya lo hemos comentado antes con Sangali, pero con algún otro jugador más, de que se les está dando minutos de más. Total, total. Yo respecto a los cambios también estoy de acuerdo, ¿no? Al fin y al cabo, creo que se acierta sobre el papel, aunque después el rendimiento, quitando a la rubia, pues no es el esperado. Por ejemplo, Ochoa sí es cierto que lleva 2 partidos que es flojito, sale y pierde muchas pelotas. De hecho, el gol viene de una pérdida suya nuevamente. Después el resto de cambios, quizás Giannis no aparece una vez más. Yo creo que ya eso sí que no es ni bueno, que no podemos comentarlo como que no sea normal, porque es que no estamos viendo el rendimiento de ese Giannis Radmani que conocíamos. Y bueno, lo de Einar Galilea, que es a lo que yo quiero ir ahora, ¿no? Esa falta, porque ya lo has mencionado antes, Salva, hace unos minutos, esa jugada, minuto 92, si se te va por la banda Panicheli en este caso, tienes que cortarla. O sea, tienes que cortarla, me da igual si con un agarrón, me da igual si con un hachazo, me da igual con lo que sea, me da igual que te expulsen, pero tú no puedes estar empatando a 2 en Andúba y en el minuto 92 permitirte esa poca contundencia que es lo que tiene Einar. O sea, ahí de toda la vida cortas la jugada, si te expulsan, da igual porque quedan pocos minutos y estás asegurado al menos que eso no termine en gol. Y ya en el futuro veremos si esa expulsión para el siguiente partido pues es buena o mala. Pero ahí de primeras, David, tienes que cortar. Es que no te puedes complicar la vida de esa forma, porque si no, pasa lo que pasa, que te marcan el 3-2 en el 92. Yo creo que es una acción muy rápida. Es verdad que eso, cuando tienes ese balón que no te esperas, ¿no? Un poco atrás, rápido, tienes a Panicheli que te come la espalda de primera. Yo entiendo que es difícil reaccionar, pero en ese minuto lo que se te tiene que estar pasando por la cabeza es que cualquier balón que te venga tiene que ir fuera y cualquier posible ataque tiene que ser falta. Entonces yo entiendo que una vez que te has superado, pues ya a lo mejor es difícil, que aún así puedes hacer la falta. Pero si tú en tu cabeza tienes que todo lo que te venga no puede generar ninguna jugada y tienes que cortarlo, es que el primer balón simplemente tienes que agarrarlo, que lo tienes justo al lado. Ya no te hablo que esté un poco más adelante, que puede ser una entrada más peligrosa, no quiere hacerla, no lo sé. Pero en ese momento en el que ves el pase a la espalda, tienes que agarrarlo, abrazarte a él, tirarlo al suelo y NFL si hace falta. Es que esto es así. Entiendo que él, evidentemente, cuando vea hoy la jugada o cuando la viera ayer, pues pensará lo mismo que nosotros. No creo que él se sienta orgulloso de eso, pero sí que es un error importante, bastante importante y que es para analizarlo, porque además es una cosa curiosa que evidentemente no tiene nada que ver con el rendimiento, pero me resultó curioso que Einar no tiene ninguna amarilla esta temporada. Siendo central, me parece raro. Yo justo quería sacar eso, digo, no sé si lo va a hablar o no David, porque él pasó el dato por el grupo y yo cuando lo leí dije, ostras, esto es así, y sí, es así, nos lo pasó evidentemente bien David, no es que no me fiase de él, pero cuando lo leí dije, esto de verdad Raro, tiene, raro. esto es así, claro, es raro, ¿no? Bueno, por un lado te habla de que Einar hasta el día de ayer yo creo que no ha tenido ninguna, no recuerdo gol en el que haya salido en fotografía, entonces esto te habla que es un central limpio y que es un central pues que te Fiable, muy defiende bien, fiable. claro, es Total. fiable y te defiende bien y no ve cartulina amarilla, pero sí que ayer estamos de acuerdo. Me ha gustado, por cierto, la expresión de David, esta me la apunto de, has dicho NFL, ¿no? Tendría que haber sido Aprovechando que NFL. está ahora de moda, ¿no? Que creo que son las finales, pues. UFC, Me ha UFC gustado. me sirve también, ¿eh? Sí, lo que sea con una F por ahí de por medio, pero que tendría que haberlo hecho Einar Galilea ayer, sí, sí. Totalmente. David, vamos directo con el podio. Top 3 de jugadores de este partido. Pues es difícil. Yo, mira, como no de los que tuvieron, digamos, más minutos en el campo, no creo que ninguno brillase muchísimo, aunque voy a mencionar a un par de ellos en los 2 y terceros. Me voy a quedar como MVP con David Larrubia porque creo que venía de lesión. Desde que entra al campo el Málaga sube el nivel muchísimo, creo que es otro. Y aunque quizás no fue su mejor partido porque ha tenido partidos mejores, yo creo que fue un jugador fundamental para que el Málaga creciera en la segunda parte y creo que se lo merece. En segundo lugar me voy a quedar con Dioni. Creo que en la primera parte que el Málaga estuvo regulero hasta el gol, le costó un poquito más, pero yo creo que sobre la jugada del gol ya casi que te cuelas un poco en el podio porque esa pausa que tiene cerca del área, que ve entrar en segunda línea a Manu Molina, yo creo que merece que lo destaquemos otra vez porque recordemos que no era el nuevo titular de este Málaga o no estaba llamado a ser el nuevo titular de este Málaga. Y en tercer lugar,
he tenido dudas, pero creo que me voy a quedar con Lobete, porque un poco ahí ahora tirado al extremo, que lo perdió la media punta con Sangali. Creo que entendió bien cuándo tenía que quedarse la pelota, ganar un poquito de tiempo, de espacio, que el Málaga pues pudiese sacar la línea. Me gustó eso, sin ser un partido brillante y un poco desaparecido, sobre todo en el área, ¿no? Que muchas veces lo vemos pisar más área. Me lo voy a apuntar en esa tercera posición por eso. Salva. Voy yo, ¿no? Para mí, en el top número 3 pongo a Manu Molina, porque creo que de los de medio del campo fue el que menos chirrió. Bueno, creo que directamente no chirrió, comparado con Sangali. Luismi sí que tuvo alguna pérdida que pudo costar cara también. Además, marcó gol, por lo que para mí en el top 3 pondría a Manu Molina. El top 2, yo me quedo con David Larrubia. Desde que entra lo cambia absolutamente todo, como ya hemos comentado. También marca un gol, es el que sube el listón del Málaga en ataque. Y para mí el top 1 es Diony Villalba, jugador que esta temporada ha participado en 7 goles, jugador que tiene 35 años y está dando mejor rendimiento que cuando estaba en Primera Federación. O sea, hay que pedir ya la renovación de Diony Villalba, que es que además hablamos de la asistencia del gol de Manu Molina, pero es que la jugada que termina en palo de Puga también la pone él. Es una jugada buenísima y también apareciendo por banda izquierda, tuvo alguna de aparecer por banda derecha. Lo comentaba ayer en redes. El extremo, el media punta, el delantero, lo es todo del Málaga. Yo estoy de acuerdo con Salva, pero cambiando el orden de estos jugadores. En tercera posición, Manu Molina. Es cierto que no es un partido brillante, pero también era complicado, ¿no? Buscar a muchos jugadores que destacasen. Y yo creo que ya más allá del gol, también la menciona Salva, ¿no? Que el que no chirría, por así decirlo, en el centro del campo. En segunda posición pongo a Diony, porque también me parece que el trabajo que hace en la sombra es tremendo y lo que te abarca también en la delantera, siendo un jugador de 35 años, te participa en ese primer tanto. Y primero voy a poner a David Larrubia, porque sí es cierto que sale en la segunda parte, juega pocos minutos en comparación al resto, pero al igual que pasó en el último partido con Chupete, que aunque saliese en los últimos 10 minutos te consigue marcar gol y cambiarte prácticamente todo el transcurso del partido, con Larrubia es lo que se vio contra el Mirandés, ¿no? Un jugador que fue salir y el Málaga encontró esa verticalidad, el Málaga encontró las ocasiones, el Málaga encontró el gol, y lo único malo pues esa ocasión perdida, ¿no? El 3-2 que llega del Mirandés en una jugada aislada. Así que ese sería mi top 3, Manu Molina, Diony y Larrubia. Pero bueno, que la gente nos deje como siempre también en los comentarios tanto su opinión del partido como también su podio, ¿no? Su top 3 de este Málaga Mirandés, las sensaciones que le ha dejado a todo el mundo. Y nada, regresamos ya en unos días aquí en Proyecto Malaguista con mucho más.